comenzar, hermanos, vamos a preparar nuestro corazón con un himno. Busquemos en la página del himnario, la página 156, por favor, página 156, Aprisación. Página 156. Página 156, hermanos, y cantamos todos juntos, por favor. Buenos días, hermanos. Buenos días. A todos, buenos días. Bienvenidos hoy, el día del Señor. Vamos a escuchar juntos hoy la palabra, hermanos. Vamos a poner ahí
Por favor, todos nuestros teléfonos los silenciamos, ¿vale? Hoy pues es un día de gira de pastores. El evangelista Josué está en la iglesia de Madrid Este, y hoy tenemos aquí, viene a predicar el evangelista César desde la iglesia de Roquetas de Mar. Hermanos, y darle la bienvenida. También saludar a los hermanos que nos están escuchando a través de internet. Hay hermanos que me han escrito, están malitos en su salud. Que Dios les cure pronto, les sane y cuidemos nuestra salud, ¿vale? Y nada más, hermanos, vamos a dejar con el evangelista César. Buenos días, evangelista. Adelante. Buenos días, hermanos. Ah, soy el hermano César. Yo recibí la salvación el 1 de agosto del 2015 en Ecuador, en la iglesia de Quito. Ahora, por la gracia de Dios, me han permitido ser como obrero de la iglesia de Roquetas de Mar. Y bueno, estoy contento porque sé que detrás mío hay todos los hermanos orando para poder hacer la obra del Señor, que es la predicación. Por eso también estaba un poco ansioso de conocerlos, porque generalmente envían el plan del giro de sermones a principio de año, entonces ya sabía que tenías que venir a Collado Villalba, por eso estaba un poco ansioso de verlos. Y también estaba pensando qué palabra dar. Entonces, por la gracia de Dios, pues he podido participar en la conferencia Retiro de Pastores de Europa. Aunque allí hablaron muchas palabras importantes, hay una que es muy básica, pero la más importante de los cristianos renacidos, que es la salvación. Por eso hoy vamos a meditar sobre las evidencias de la salvación, ¿sí? Saludamos unos a otros primero, sí. Aquí un poco de frío hace, ¿no? Un poco más frío. Yo de Roqueta salí con un poco, hacía un poco de calor. Cuando llegué aquí ya un poco frío, muy diferente, sí. Para comenzar vamos a orar juntos, sí, oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias. El día de hoy están aquí tus hijos amados que quieren aprender más de ti para llevar bien la vida cristiana. Sabemos que todavía somos pequeños, débiles e insensatos, Señor, y que sin tu ayuda nada podemos hacer. Por eso guíanos y ayúdanos por medio del Espíritu Santo que podamos entender bien tu palabra. Abre el corazón de los hermanos, añádeles tu ciencia, tu sabiduría, que puedan entender bien el crecimiento de la fe. El día de hoy queremos compartir esta comunión por tu santa palabra. Te pedimos que sea el Espíritu Santo operando en medio de nosotros y no la palabra del hombre. Te pedimos por la hermana Lea que cuide su salud y todos los hermanos que están en dificultades, tribulaciones, ansiedades. Guárdalos preciosamente y que todos ellos confíen en ti y no en el hombre. También algunos hermanos tal vez no pudieron participar el día de hoy. Guárdalos donde quiera que estén. Guíalos, Señor, para que puedan venir a glorificarte con su corazón la próxima reunión. Dejamos esta comunión en tus santas manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 7. ¿Han traído Biblia? ¿Sí? Todos, ¿no? Sí.
San Mateo capítulo 7, versículos de 16 al 20. Vamos a leer juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar los malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sé que muchos ya han escuchado sobre esta palabra, ¿no? Algunos hermanos han escuchado bien, pero siempre es importante recordar otra vez. Lo más importante del cristiano renacido es entender, después de la salvación, que tenemos que dar, y son los frutos. ¿Cómo podemos saber si un hermano ha renacido o no? ¿Alguien sabe? Por los frutos, sí. Aquí, árbol malo da frutos malos. Árbol venenoso, ¿fruto qué da? Fruto venenoso, sí. Pero árbol bueno da frutos buenos. Cristiano renacido ya ha sido totalmente cambiado su característica, ¿no? Por ejemplo, nosotros éramos ciegos espirituales, no podíamos ver, ¿no? Aunque a veces hablábamos de Dios en una iglesia, cualquier iglesia, pero no podíamos entender las cosas celestiales correctamente. Pero después de recibir correctamente la salvación, nuestras escamas que tapaban nuestros ojos han sido totalmente sanados. Ahora podemos ver las cosas de arriba del cielo. También nosotros éramos cojos, ¿no? Cojos, ¿qué significa? Andábamos caminando mal. Cojo camina mal, ¿no? Pero por la gracia de Dios, siendo renacido verdaderamente, ahora caminamos bien en el Señor. Esto es correcto, ¿no? Y también éramos sordos. Escuchábamos, ¿cuántas veces escuchábamos de Jesús? Muchas veces, ¿no? Pero no sabíamos qué tiene que ver Jesús conmigo, personalmente. Por eso, ahora escuchamos perfectamente la palabra y podemos entender, podemos saber lo que tiene que Dios decirnos para nuestra vida cristiana. Esto indica que nuestros ojos fueron abiertos, oídos también abiertos, y nuestra vista ahora puede ver largo, no solamente las cosas de este mundo, sino también las cosas de Dios. Pero ahora, después de la salvación, ¿qué tenemos que dar? Buenos frutos. Esto es dar como una evidencia clara de mi salvación. Por eso el tema de hoy son las evidencias de la salvación. Vamos a ver si estamos dando buena evidencia. ¿Están dando buena evidencia? Espero que sí. Sí. Por sus frutos los conoceréis. Solamente por los frutos podemos entender, este hermano correctamente ha recibido la salvación. Árbol de manzana, ¿qué da? Manzana, manzana. Árbol venenoso, ya, tiene que dar un fruto venenoso. Hay una palabra importante en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Solamente por los frutos somos conocidos delante de Dios. Al final Dios, después de nuestra muerte, va a decir, ¿no? El que tiene buen fruto, esta persona recibirá gran recompensa, ¿sí? No tenemos recompensa por las cosas materiales de este mundo, sino por lo que hemos trabajado, sacrificado por el Señor. Allí tenemos gran recompensa en los cielos. Nosotros a la verdad andábamos totalmente en el pecado, ¿no? Pero por la gracia de Dios nos ha traído a la iglesia, hemos escuchado bien la palabra de Dios, allí hemos renacido. ¿Qué es renacidos? ¿Qué es nacer de nuevo? Hay versículo, ¿no? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este proceso de muerte a vida, pasar, ¿cómo? Solo oír y creer en Jesús. Cuando yo escuché este mensaje,
mi espíritu que estaba muerto ha pasado de muerte a vida. Este proceso se llama nacer de nuevo. ¿Entienden? Por eso, el nacer de nuevo es lo más importante en la vida del hombre. ¿Sí? Cuando una persona nace como pecador. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He nacido como pecador. Si yo nací como pecador, ¿qué fruto tengo que dar? Fruto del pecado. Esto es característica del hombre desde el nacimiento. Pero por la gracia de Dios hemos sido escogidos entre muchas personas para cambiar esta característica de pecador. Ahora somos justificados por la sangre de Cristo. Si ya oímos, creímos en Jesús, somos justos delante de Dios, nuestro espíritu, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí. Yo ya entendí que Jesús pagó todos mis pecados, solamente tengo que volver al Señor, nada más. Vuélvete a mí. Y también tenemos que entender que el justo por la fe vivirá. Nosotros solamente por la palabra, escuchando la palabra todos los días, podemos vivir confiadamente en el Señor. Esto es lo más importante. El Señor ha sido, ¿no?, puesto corona de espinas, ¿no?, derramando su sangre, también clavado sus manos, sus pies. Esto es el sacrificio de Jesús que hizo para nuestros pecados. Desde el punto de vista de los hombres, la muerte de Jesús parece poco, ¿no? Jesús pagó por mí, ya está. Pero desde el punto de vista de un padre, ¿cómo sería? Ustedes pueden dar a un hijo en sacrificio, pueden dar. Hay hijos que a veces podrían dar sacrificio por alguien, ¿no? Su padre, madre o tal vez también un hijo propio podía dar un sacrificio, ¿no?, por algún ser amado. Esto a veces hemos escuchado, ¿no?, algún documental, un padre dando el corazón a su hijo o alguna parte de su cuerpo. Esto puede ser. Pero nosotros sabemos que Jesús vino a la tierra siendo Dios mismo. Él se entregó en la cruz por nosotros. Entonces ustedes podrían sacrificar su vida o la vida de alguien de sus hijos por algo tan pequeño como un gusano. No podemos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros, antes de recibir la salvación, éramos pecadores, ¿no? Pecadores, ¿con quién compara Dios? Con gusanos. Así tan pequeños éramos, pero Dios mismo se hizo carne habitando entre nosotros, allí murió por nosotros que éramos como gusanos. Y nosotros con esta gracia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos primero que congregarnos para poder entender el plan de Dios. Dios me salvó para tener un plan, ¿no? Para de allí yo también anunciar a mi familia el mismo plan de todos los cristianos renacidos, que es predicar sobre la vida eterna. Esto es primero, ¿no? Por eso, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que dar buenos frutos. Hoy vamos a ver algunas evidencias. Primero buscamos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Leamos juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí, que ha llegado hasta vosotros, ¿qué indica? El Evangelio, ¿no? La palabra de Dios, la muerte y sacrificio de Jesús en la cruz. Esto ha llegado hasta vosotros ahora. Así como a todo el mundo. En todo el mundo podemos encontrar la Biblia en nuestro propio idioma, ¿no? Por eso ha llegado a todo el mundo el Evangelio. Y también, cuando llega el Evangelio en mi vida, desde allí lleva fruto y crece también en
vosotros, en nosotros. Crece perfectamente, ¿no? Llevando frutos. ¿Desde cuándo? Después de recibir la salvación, tiene que pasar un montón de tiempo para poder llevar fruto. Aquí dice, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Para llevar fruto no necesitamos un proceso largo, sino inmediatamente después de oír correctamente, ese día que entendimos la salvación, desde allí lleva frutos. Por eso, la palabra de este versículo tan importante es, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad. Esta palabra en verdad, ¿qué significa? Hay también personas que conocen, pero falsamente. Hay pocas iglesias o muchas iglesias en el mundo. Muchísimas, ¿no? En España, ¿cuántas? 1.000.000 de iglesias, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo podemos distinguir bien esta iglesia verdad, esta mentira? ¿Cómo podemos distinguir? La única manera es por la Biblia. Yo puedo distinguir a través de la Biblia, ¿esto es correcto o no? Ustedes también, si ya han recibido la gracia de Dios en verdad, allí pueden discernir. A este pastor está diciendo algo que no es correcto. Este pastor está diciendo algo correcto. Por eso podemos distinguir con nuestros propios oídos. Desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios, en verdad, desde ese día tengo que llevar buenos frutos. Yo ya recibí salvación. 1 de agosto del 2015 entendí. Al principio es difícil, ¿no? La vida cristiana. Pero por la fe el justo vivirá. Dentro de la iglesia tenemos que aprender, conocer. Hay una palabra se me quedó. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Jesucristo ya murió por mí. Ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Sabemos que no podemos pagar toda la gracia, pero por lo menos decir, Señor, quiero ofrecerte mi vida, mi familia, mis riquezas. Allí estoy dando primero buenos frutos. Estoy dando mi vida en agradecimiento a esa salvación tan grande. Y también tenemos que ser como árbol llevando frutos verdaderos, no frutos falsos, ¿no? ¿Qué son frutos falsos? A veces decimos, mi vida es fructífera, tengo dinero, casa, riquezas. Estos frutos, a la verdad, puede ser algo de fruto para su vida, ¿no? Pero si no quiere compartir todas estas riquezas con el Señor, es como un fruto en vano. Luego, después de la muerte, no tendrá recompensa, sino solamente los que sacrifican toda su vida para el Señor recibirán recompensa. A veces en la tierra y si no seguro en el cielo recibiremos. Por eso vamos a ver algunas evidencias de la salvación. Primera evidencia después de ser salvo es el deseo de la palabra. Esto, primera evidencia, buscamos Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leer juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hasta aquí, sí. Primero, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo de malos. Ahora, en el mundo hay pocos consejos o muchos consejos. Muchísimos consejos, ¿no? Geología, filosofía, todos estos conceptos, ¿no? Evolucionismo. Hay muchos consejos que nos están dando, ¿no? A veces en la casa también, padres, hijos, todos tienen sus propios consejos. Pero tenemos que discernir, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmos capítulo 1. Consejo de malos.
escuchamos muchos consejos. Nosotros como renacidos tenemos que apartarnos del consejo de los malos. Ni anduvo en camino de pecadores. Cuando entra el consejo malo, allí después actúo con la conducta. ¿Qué es actuar con la conducta? Andar en el camino de los pecadores. Y después que yo peco, allí a veces se hace como un hábito. Allí ya se ha sentado en la silla de escarnecedores. Por eso aquí, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 veces no, ¿no? Nosotros como cristianos renacidos, verdaderos, tenemos que 3 veces no decir. Si alguien viene con un consejo de malos, tengo que decir no. Si quiere que ande en el camino de pecadores, también tengo que decir no. Y aún peor, sentarme en la silla de los pecadores y escarnecedores. Tengo que decir no. Es decir, en todo lo que es no, debo decir no. Entonces, ¿qué debo hacer? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No andar en estos consejos de malos, sino en la ley de Jehová está su delicia. Y en ellas tenemos que meditar de día y de noche. ¿Quién es el mejor consejero? ¿Quién sería? Jesús, ¿no? Dios mismo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Consejero, ¿quién es consejero? Jesús. Es el mejor consejero. Por eso nosotros, en vez de escuchar este consejo de malos, tengo que apartarme. Y es mejor meditar en la ley. ¿En la ley qué significa? Su palabra. Por eso, desear la palabra de Dios es la primera evidencia de la salvación. Luego de recibir la salvación, anhela alimentar el espíritu también. Esto es normal, ¿no? El niño cuando nace, ¿qué es lo primero que hace? Buscar, ¿no? El seno de la madre y tomar leche, alimentarse. Nosotros también, después de recibir la salvación, lo primero es buscar. ¿Qué dice Dios para mí? ¿Qué tiene para mí después de recibir la salvación? Y ahora leyendo puedo entender todas las cosas, ¿no? Si hay cosas que no puedo entender, ya debo pasar nomás, pero luego puedo preguntar al pastor algo, ¿no? Por eso nosotros, en vez de escuchar consejo de malos, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Esto es, primero, 3 veces no, ¿no? Tenemos que decir no en lo que no es y sí en lo que sí es. Si vienen consejos de los hermanos buenos, consejos que me dan ánimo para mi vida cristiana, allí tengo que decir sí, tengo que atender ese consejo. Especialmente los hermanos crecidos, ¿no? Columnas de la iglesia. Aunque todavía yo no pueda entender algo, pero si el pastor me dice algo correcto, tengo que asumirlo. Decir, claro, quiero aprender, quiero aceptar. ¿Por qué? Es un consejo bueno. Pastores tienen un poco más de experiencia, ¿no? Un poco más de sabiduría. Allí pueden guiar a los hermanos pequeños. También los columnas de la iglesia, los hermanos mayores. Estos consejos buenos tenemos que atender, decir sí. La Biblia es como la carta de amor, ¿no? ¿Han recibido una carta de amor? Yo soy de Ecuador. En Ecuador vivía muy lejos a la provincia de la familia de mi madre. En el tiempo de mi madre, ella enviaba cartas, no había WhatsApp. Ahora WhatsApp, ¿no? Todo el mundo por WhatsApp puede conectar. Pero en este tiempo no había redes sociales. Y ella enviaba carta a su familia, casi 12 horas, muy lejos, ¿no? Y cuando esta carta regresaba después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, nos reuníamos para poder escuchar qué decía la familia, mi abuelito, abuelita. Esto como una carta, ¿no? De familiares. Allí viene como amor, amor de Dios. Por eso nosotros también, la Biblia es nuestra carta que Dios nos ha dejado. Si cuando recibo una carta de un familiar querido, solo leemos
saludo, o párrafo principal, o todo. ¿Qué leemos? Totalmente todo, ¿no? No, hasta a veces mi madre leía 3 veces, 4 veces, más leía. Esto es correcto, ustedes también sabrán, algún día han leído alguna carta. Por eso, asimismo, la Biblia tenemos que leer no solo una vez, no solamente el principio, Génesis. ¿Conocen Génesis, no? Solo Génesis están leyendo. Tenemos que leer todo, todo. Esto es con nuestra carta de amor. Si más leemos, más nos enamoramos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como los dulces, como los chuches, ¿no? Le llaman aquí en España chuches, ¿no? Chuches son dulces, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que esta palabra tener ese gusto, poder saborear lo dulce que es. Pero si alguien no se acerca a la palabra, ¿puede saber que es dulce o no? No puede. Solo acercándome a la palabra, yo mismo tengo que probar. ¿Realmente es verdad lo que dice la Biblia o no? Por ejemplo, buscamos aquí mismo, Salmos, capítulo 1, estamos, 103. Salmos 1, versículo 103. Perdón. Salmos 119, ¿no? Sí. 103. Salmos 119, 103. Vamos a leer juntos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios dice que es más dulce que la miel. ¿La miel es dulce o no? Mucho, mucho, mucho. Pero la palabra de Dios es más que la miel. Esto, ¿cómo podemos entenderlo? Solamente acercándome a la palabra, allí puedo entender que es más dulce que la miel. Si todavía no se han acercado a la palabra, no pueden entender lo dulce que es. Por eso, los niños, ¿a dónde se acercan más? A los dulces, ¿no? Los pequeñitos les encantan los dulces. Hay pastores que dicen que cuando llegan los niños tienen que darle dulces, si no, no pueden escuchar bien la palabra. Antes de empezar, ellos a cada niño abren la boca y le dan muchos dulces. Especialmente aquí he escuchado que le dan muchos dulces a los niños. ¿Por qué? Les gusta, saben que es muy dulce al paladar. Nosotros también. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Estas palabras de Dios las ha dejado por una razón. Primero, para la vida eterna. Y segundo, para poder crecer en la fe y poder llevar la predicación a más almas perdidas. Esto es evidencia clara del cristiano renacido. Después de recibir la salvación, primera evidencia que tenemos que tener es deseo de la palabra. Segunda evidencia, el concepto del valor hacia el mundo se cambia. Esta es segunda evidencia. Buscamos 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Leamos juntos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Versículo, hemos leído antes, ¿no? No mirando nosotros las cosas que se ven. Las cosas que se ven, ¿qué dice? Son temporales. Las cosas que vemos en este mundo son totalmente temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. Tenemos que primero distinguir bien entre las cosas temporales y eternas.
Cosas eternas son visibles o invisibles. Son invisibles, ¿no? Las cosas invisibles son más importantes que las cosas visibles. Esto lo sabemos, ¿no? En el seminario hemos aprendido, ¿no? Entre tomar agua y respirar, la persona, ¿cuánto puede durar? Por ejemplo, una persona sin tomar agua, ¿cuántos días puede durar? Hay artículos que dicen 16 días ha sobrevivido una persona sin tomar agua. Pero sin respirar, ¿cuánto puede durar? 2 minutos y ya el cerebro no cumple las funciones básicas del cuerpo. Y 12 minutos el cerebro se desconecta. Por eso, 12 minutos, ¿qué sería? Muy poco tiempo, ¿no? Entre agua, que es visible, aire, que es invisible, ¿cuál es más importante? Aire. Aire es más importante, ¿por qué? Las cosas invisibles son más importantes que las visibles, como el versículo, ¿no? Después de ser salvos nosotros tenemos que mirar solamente las cosas de Dios, las cosas del cielo. Estas cosas invisibles que no se ven son las más importantes, son eternas. Nosotros, después de recibir la salvación, nuestra característica tiene que cambiar. Por eso esta evidencia, el valor hacia las cosas visibles del mundo tiene que cambiar totalmente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cosas eternas tenemos que mirar. Voy a poner un ejemplo. El amor a las iglesias. ¿Esto podemos ver? No. El amor a la iglesia no podemos ver. Pero en el trabajo día a día de los hermanos sacrificando, allí se puede mostrar el amor. Este amor es eterno. ¿Por qué? En el reino de los cielos recibiremos alguna recompensa eternamente. Y también la piedad. No podemos ver, ¿no? Pero si somos piadosos unos a otros, allí estamos mostrando una evidencia clara de las cosas eternas. También la misericordia de las almas perdidas. Las almas perdidas son nuestro objetivo, ¿no? Especialmente nuestra familia. Si nuestra familia todavía no ha recibido la salvación, a estas almas que no han recibido la salvación tengo que anunciar el evangelio, traer a los pies del Señor para que reciban la salvación. Estas cosas parecen básicas y sencillas, ¿no? Pero es muy difícil cumplir. Sabemos que es difícil la vida cristiana, pero tenemos que practicar. Cada día, primero leyendo la palabra, puedo entender qué es las cosas celestiales. Las cosas de este mundo ya sabemos qué es, ¿no? Cosas materiales, riquezas, la familia mismo. Todo esto es temporal, pero lo más importante son las cosas eternas. Ejemplo, yo tengo una hija pequeña, 4 años. Si yo a mi hija pequeña le doy a escoger entre caramelos y 1.000 euros, ¿cuál elige ella? ¿Qué les parece? Ustedes, ¿qué eligen? Entre caramelos y 1.000 euros, ¿qué eligen ustedes? ¿Caramelos? 1.000 euros, 1.000 euros. Yo también. Sí. Por eso, nosotros tenemos que entender bien. Mi hija pequeña, si doy a escoger entre caramelos y 1.000 euros, ¿ella qué elige? Caramelos. Maravillosamente ella elige caramelos. Aquí hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ella todavía no conoce el valor del dinero. Este es el problema. Ella tiene 4 años solamente. Ella sabe que esto se llama dinero. Ella sabe que este dinero no hay que romperlo, botarlo. Pero el problema es que no sabe que este dinero tiene valor. Este es el problema. Ella, aunque sabe que es dinero y puedo explicar perfectamente, con este dinero puede comprar muchos caramelos, pero ella no quiere el dinero, sino solamente la bolsa de caramelos. Es el problema de no saber el valor. Cuando una persona no sabe el valor, siempre se equivoca, ¿no? Si no sabemos el valor, elegimos cualquier cosa. Pero si yo sé claramente cuál es el valor, allí puedo elegir bien. ¿Entienden?
Por eso es importante saber qué valor hay entre las cosas del mundo y las cosas eternas. ¿Cuál es más valioso para mi vida? ¿Cuál? Tenemos que distinguir. Mi hija, conociendo el dinero, siempre va a elegir caramelos. Los caramelos son dulces. Aunque yo diga, hija, este dinero compramos más caramelos. Una bolsa de caramelo a un niño, ¿cuánto le dura? Muchísimo tiempo. Cuidado que un día. Sí, depende, ¿no? Por eso, nosotros también, después de recibir la salvación, nuestra característica, nuestro valor tiene que cambiar. El valor hacia el mundo tiene que cambiarlo por el valor de las cosas eternas. Esto tiene que cambiar. Tenemos que discernir qué valor tiene cada cosa. Si les doy a escoger a ustedes 1.000.000 de euros, es mucho dinero, ¿no? Y la vida eterna, ¿cuál eligen? ¿Seguro? La vida eterna, ¿no? Si elige la vida eterna es porque ya conoce el valor verdadero. ¿Alguien no conoce sobre la vida eterna? ¿Qué elige? No, él no entiende sobre qué es la vida eterna, después de la muerte hay juicio. Entonces, ¿él qué elige? Creo que 1.000.000 de euros. Él ya allí eligió mal, por no conocer el valor. Con 1.000.000 de euros podemos vivir, ¿no? Cómodamente esta vida, comprar buena casa, no tener problemas económicos, pero todo esto será temporal. 70, 80 años, 90 años podremos vivir. Allí, después de la muerte, ¿qué hay? Juicio de Dios. Delante del juicio de Dios, esta persona puede decir a Dios, yo no sé nada de la vida eterna, pero te traigo 1.000.000 de euros. Podría decir así. ¿De qué vale 1.000.000 de euros para Dios? Nada. De aquí tenemos que sacar la enseñanza. Las cosas del mundo, todas las cosas visibles son temporales. Primero, salvación. Luego, las cosas del mundo pasan a ser segundo lugar, segundo plano. Primero tenemos que buscar la justicia de Dios, el reino de Dios, ¿no? Esto es la vida eterna. Luego, todas las cosas, nuestras necesidades, vendrán solos, como añadidura explica, ¿no? San Mateo 6, 23. Por eso, en cambio, el cielo es eterno. Si recibimos la salvación, esta salvación no dura 70, 80 años, sino eternamente. Las cosas materiales ya podremos utilizar un poco de tiempo, pero luego nuestra vida como mentira se desaparece. Aquí hay mucha neblina, ¿no? Neblina aparece por la mañana y de repente desaparece. Así es nuestra vida. Tenemos que aprovechar esta vida para mirar las cosas eternas de Dios. La piedad, el amor con los hermanos, el amor a la iglesia, el amor al trabajo diario. Estoy predicando, consultando, cuidando a los niños. Todo esto realmente tendrá su recompensa eternamente. No se acabará. Por eso, las cosas temporales son todas las cosas visibles del mundo. No tenemos que atender allí, sino más bien a las cosas eternas, que son invisibles. Hay versículo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todas las cosas del mundo no provienen del Padre y serán temporales. Pero las cosas eternas durarán siempre. Siempre estarán en nuestro corazón, en nuestra vida con el Señor. Siempre estaremos allí. Esta es la segunda evidencia, ¿no? Vamos a buscar Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 24 y 25. Romanos capítulo 8, 24 y 25, leamos juntos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve
no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza que se ve, ¿esto es esperanza o no? Dice que no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos que nosotros esperar en la voluntad de Dios. Esto es la esperanza verdadera y correcta. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. A veces en oración hemos pedido muchas cosas, ¿no? De repente Dios nos los da rápidamente, pero otras veces tenemos que esperar. A veces Dios nos quiere dar lo que necesitamos, no lo que pedimos. Por eso nosotros tenemos que esperar con paciencia. Si estamos orando a Dios por algo, pero no llega, tenemos que esperar con paciencia, aguardar un poco. Dios cumplirá perfectamente si nosotros estamos caminando recto ante Dios. Dentro de la iglesia, trabajando, allí Dios nos ve y nos añade con paciencia. Lo que hemos esperado nos cumplirá perfectamente. La esperanza que se ve no es esperanza. Vemos ahora muchas cosas materiales, bonitas. Queremos tener buena casa, ¿no? Buen coche. Pero todo esto no es esperanza verdadera. Son las cosas materiales solamente del mundo. Podemos utilizar, pero no es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? La vida eterna. Esto es propósito primero. Nosotros, todas las cosas tenemos que tenerlas como en segundo lugar, segundo plano. Primero, después de recibir la salvación, las cosas materiales ya no son prioridad. Antes yo también quería buen trabajo, buena empresa, quería tener buena casa, ¿no? Pero mirando toda la palabra de Dios, ¿qué es esto ante la vida eterna? Nada. La vida eterna durará toda la vida, como la palabra mismo lo dice, ¿no? Vida eterna. Por eso, todas las cosas materiales son como insignificantes ante nuestros ojos. Ahora no tenemos que ver como prioridad. Yo tengo que conseguir tal cosa. Si es voluntad de Dios, ya, que me lo dé, pero no es mi prioridad. Nosotros tenemos que primero tener el concepto de cambiar el valor. Esto es característica de los renacidos verdaderos. Luego de recibir la salvación, tengo que cambiar este valor. Si no cambia este valor, siempre se va a equivocar, siempre va a caer, siempre va a elegir mal, ¿no? Hemos explicado ejemplo. Y esta es la segunda evidencia de la salvación. Vamos a ver la tercera. La tercera evidencia es compasión por las almas perdidas. Buscamos San Mateo capítulo 10. Versículo 28. Leamos juntos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí, no temáis a los que matan el cuerpo. Entre hombres pueden matar cuerpo, pero temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A este tenemos que temer. ¿Por qué? Puede enviar alma, cuerpo juntos al infierno. A esto temer. Es decir, las personas que no han recibido la salvación, ellos todavía no entienden este mensaje. Por eso ellos no saben que su alma y su cuerpo irán al infierno. Y ellos están cayendo allá, ¿no? Y estamos mirando nosotros. Al lado de nosotros, ¿quién no ha recibido la salvación? ¿Él a dónde está caminando? Al infierno. Por eso, tercera evidencia tiene que ser la compasión por esta alma perdida. Esta alma perdida, después de su muerte, tiene que vivir eternamente en el
infierno, especialmente nuestra familia, ¿no? No podemos solamente mirar, sino anunciar. Decir, hay manera de ir al cielo, de traspasar esta barrera del pecado. Tenemos que tener la compasión. Compasión de los incrédulos. Incrédulos, ahora no quieren escuchar. Ustedes también han tenido seminario, ¿no? Han invitado a muchos, pero ¿cuántos han participado? No todos. Pocos participan, ¿no? Pocos quieren venir. Pero no por eso tengo que dejar de predicar, sino aún más, con compasión de las almas perdidas, tengo que anunciar, traer ante el Señor. Esto es la evidencia de tener compasión de las almas perdidas. Versículo, voy a leer yo. Primera de Timoteo 2:4, todos conocen, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto yo también cuando llegué a Iglesia de Roquetas de Mar, tienen este versículo. Este corazón tenemos que tener, mismo corazón de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres, no solamente mi familia, vecinos, sino a toda criatura. En mi trabajo puedo conversar. En mi escuela puedo también anunciar y traer a los pies del Señor. Tenemos que examinar nuestra vida, ¿no? Desde que he recibido la salvación hasta ahora, ¿a cuántos he predicado? ¿A cuántos he anunciado el Evangelio? ¿No habré dejado pasar por allí una oportunidad? Tengo que reflexionar. Ahora ya estamos, segundo mes del año 2022, ¿no? Tenemos que, por lo menos, hacer un voto ante Dios y traer un alma a la iglesia. Y que esta alma permanezca recibiendo la salvación y pueda crecer. Este es nuestro objetivo, ¿no? Predicar. Esto es compasión por las almas perdidas. Toda nuestra familia que no ha recibido salvación está caminando a ese camino del infierno. De allí no hay oportunidad. Cuando entra, ya no hay salida. Es evidencia clara que tenemos que tener compasión por las almas perdidas. Tercera evidencia, ¿no? Cuarta evidencia. Siempre quiere reunirse con los hermanos salvos y desea la comunión. Primera de Tesalonicenses buscamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 17. Leamos juntos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con muchos deseos ver vuestro rostro. Esta palabra también antes he leído para mí. Tenía como anhelo de ver a los hermanos de Collado Villalba. Aquí dice, ¿no? Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Quería conocerlos en persona, ¿sí? Esto es amor a la comunión, el deseo de juntarse con los hermanos salvos. Esto tenemos que dar como evidencia. Siempre deseamos reunirnos entre hermanos, compartir la palabra, compartir la comunión, compartir unos a otros nuestras debilidades para poder pedir oración, para saber el mismo propósito de la iglesia. Hay hermanos que nunca quieren perderse la comunión, ¿saben? Yo conozco un hermano en España, él hasta en la reunión de madres asiste. Él siempre dice, quiero cocinar para las hermanas, pero ahí está escuchando la palabra. Siempre va a cocinar y escucha la palabra. Esto es tener el corazón de reunirse con los hermanos salvos. ¿Por qué? En la comunión nosotros encontramos el poder de Dios. Cuando se juntan los hermanos salvos, allí está el Espíritu Santo operando y viene el poder de Dios para la iglesia. Allí la iglesia puede crecer. Pero si hay comunión y estamos pensando en otra cosa,
el poder de Dios no fluye. Ejemplo, si hoy toca venir a la iglesia, pero hay partido de fútbol importante y decide ver el fútbol, ya no opera Dios fuertemente en la iglesia. ¿Les gustan las novelas a las hermanas? Por allá se ríen atrás, ¿no? Sí. A veces podemos tener otra cosa, ¿no? No tenemos que buscar excusa ante Dios. Si podemos, tenemos que participar. Dentro de la comunión podemos escuchar la palabra. Escuchando la palabra, mi espíritu está fuerte, ¿no? Si viene una debilidad, allí puedo vencer. No es que quiero vencer porque Dios me dará el vencimiento de esta tribulación, sino para poder nosotros tener bien clara que para la palabra de Dios y por la oración es santificado. Santificándome, mi espíritu está limpio ante Dios. Ahí estoy fuerte, ¿no? Alimentándome la palabra, estoy muy robusto. Si viene tribulación, puedo pelear. No pasa nada. Pero si no he alimentado con la palabra de Dios, estoy un poco débil. Si viene una tribulación, rápidamente se cae. Su espíritu se desanima. Por eso, antes bien tenemos que participar en la comunión con todos los hermanos. Hebreos capítulo 10 buscamos más adelante. Versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25, leamos juntos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros no debemos faltar en la comunión. Aquí dice, esforzar en participar. Sabemos que el Señor pronto vendrá, ¿no? Hemos visto las señales. Ahora pasando una pandemia mundial. Esto antes no hemos visto, ¿no? Pero sabemos todas las señales y si todavía dejamos de congregarnos, es el hermano que todavía no entiende el valor. En la comunión está la gracia de Dios. Esto es valor de Dios. Cuando caminamos recto, agradable ante Dios, la iglesia crece. Todos los hermanos están mismo corazón, unidos. Allí crece firmemente. Y en la comunión también nosotros podemos exhortarnos unos a otros, exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No sabemos, ¿no? Este año podría ser último año en nuestra vida aquí en este mundo. No sabemos, ¿no? Tenemos que pensar así. Este año podría venir el Señor. Si este año viene el Señor y yo no he predicado a mi esposo o esposa, todavía no tengo la compasión por las almas perdidas. Tengo que predicar. Mi madre, padre, hijos, rápidamente, no sabemos. Si hoy viene el Señor, ya todas las señales se han cumplido, ¿no? Hoy podría venir, ya se termina la oportunidad para los que no han escuchado. Participar en la comunión y tener el amor por las almas perdidas es nuestra prioridad. Es una evidencia clara después de recibir la salvación. En Proverbios dice 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aunque tengamos dificultades, tribulaciones con los enemigos, pero si tenemos el camino del hombre agradable ante Dios, nos hace estar en paz. Si yo vivo recto ante Dios, participando en la comunión, leyendo todos los días, meditando en la palabra de Dios día y noche, si viene el enemigo, totalmente estaré en paz. No puede atacar, porque estoy fuerte en mi espíritu, ¿no? Todo esto dentro de la comunión. Y también nosotros tenemos nuestra familia. A veces nuestra familia, la Biblia explica que es como enemigos, ¿sí? San Mateo, buscamos, capítulo 10, versículo 36. San Mateo, capítulo 10, 36.
Leamos juntos. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. A veces en nuestra casa tenemos no tenemos la misma ideología. Un hermano puede creer correctamente en Dios, otro todavía está pensando en las cosas del mundo. No tiene el mismo sentido de la vida. Por eso a veces los enemigos del hombre serán los de su casa. Nuestra familia cercana también. Allí hay a veces ataques, ¿no? ¿Por qué hacen así? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esto es como los enemigos más cercanos son los de nuestra casa. Y nosotros no tenemos que tener a nuestra familia como prioridad. Versículo 37, leamos juntos. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es verdad. ¿A quién tenemos que amar primero? A Dios, a Dios. Por medio de su palabra, por medio de la comunión, estamos amando a Dios. Esto es amar más que mi familia. Si por mi padre, madre, esposo, esposa, no puedo venir a la comunión, está amando más a la familia que a Dios. Por eso, participar en la comunión es dejar todo, todo. La vida cotidiana, el trabajo, hasta la propia familia. Tenemos que participar en la comunión. Y vamos a ver la quinta evidencia de la salvación. Tiene un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, buscamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Leamos juntos. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta palabra también parece sencilla, ¿no? Pero dice aquí, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ustedes dan gracia en todo. Esta palabra es muy difícil de cumplir. ¿Por qué? Dad gracia en todo. Por esta frase. Cuando estamos felices, damos gracias. Pero en tribulación damos gracia o no. Muy difícil cumplir, ¿no? Por eso, dad gracia en todo. ¿Qué significa? En todo, en todo. Está incluido tiempos buenos. También cosas alegres, días felices, pero también tiempos difíciles, angustias, enfermedades. En enfermedades podemos dar gracia en todo. Allí tenemos que dar gracias. Quizás el Señor nos enseña, ¿no? Alguna cosa tiene que enseñarnos por las debilidades carnales, enfermedades, tribulación. Allí tengo que dar gracias y decir, Señor, gracias por esto, pero enséñame lo que tienes que decirme. Ayúdame a salir también de esta tribulación, pero gracias por todas las cosas. Tenemos que ser agradecidos en todo. Por eso esta palabra, muchas personas no ponen atención, pero es muy difícil cumplir. Pero tenemos que practicar. Dar gracia en todo. Esto es como voluntad de Dios, como mandamiento, ¿no? Como una orden. Dad gracias, tienes que dar gracias. Estamos en tribulación, tenemos que dar gracias. Esto es evidencia de un corazón agradecido. En las cosas injustas, en molestias, tenemos que dar gracias. Si tengo aflicciones, gracias. Por las aflicciones, mi espíritu tiene más fuerza, ¿no? Luego de salir de esta tribulación, puedo contar a otros el testimonio. A mí me pasaba esto. Y un hermano que escucha también puede entender y puede tener más ánimo. Mi problema era tan pequeño, comparado con el tuyo que es inmenso, allí puede tener ánimo, ¿no? Por eso tenemos que ser agradecidos en todo. Vengo de Ecuador. Ecuador, ahora las iglesias está creciendo bien, pero hay iglesias que son muy pequeñas,
no tienen buena comodidad. Yo me he sorprendido mucho, aquí todas las iglesias muy bonitas y muy limpias, muy lindas. Tienen cocina, hay iglesias, no hay cocina. Pero en todo debemos dar gracias. También, generalmente Europa es más cómodo para vivir también, ¿no? Pero tenemos que pensar más allá. Hay familias que no tienen comodidades, ¿no? Familias que no tienen agua del grifo. Tienen que caminar kilómetros para poder traer el agua. Nosotros, en cambio, en casa, abrimos el grifo, la llave, y allí sale agua, ¿no? Rápidamente. Luz, tenemos luz. Ahora, sectores de Sudamérica, hay países que no tienen luz. En oscura viven. ¿Y nosotros cómo vivimos? Más cómodamente, ¿no? Tenemos que ser agradecidos. Comida. Hay gente que muere de hambre. Hoy también, ¿cuántas personas morirán de hambre? Pero nosotros ya desayunamos, luego almorzamos, la comida, la cena, todo tranquilo, ¿no? Generalmente las personas aquí tenemos alimentos. Podemos comprar, trabajar, alguna cosa así. Pero hay países que no tienen nada que comer. ¿Qué hacemos allí? Nosotros tenemos que ser agradecidos. Si ya recibimos la salvación, tenemos que ser agradecidos en todo. Y con este espíritu también puedo edificar la iglesia, a los hermanos. Hermano, tiene que agradecer porque tiene esposo. Hay hermanas que no tienen esposo, ¿no? Y hermanos también, agradecer por tener esposa. Hay unos hermanos que anhelan tener una esposa, pero no tienen esposa. También padres quisieran tener hijos, ¿no? Ahora tienen que adoptar a veces, pero nosotros tenemos hijos. Por eso tenemos que ser agradecidos en todo. Tenemos muy buena vida, ¿no? Buscamos Salmos 116. Este versículo me gusta mucho. Salmos 116, versículo 12. Leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ya recibimos gran gracia de Dios. Ahora, ¿qué debemos pagar nosotros? Ya, yo morí por ti, nos ha dicho el Señor, ¿no? Ahora tú, ¿qué haces por mí? Tenemos que nosotros pagar a Jehová. No podemos pagar en sí toda la gracia, pero agradeciendo en todo. Siendo agradecidos, puedo dar mi vida, ¿no? Ante Dios. Allí el Señor se alegra. Nosotros dando nuestra vida, nuestro sacrificio, el Señor mira y bendice a cada familia, bendice a la iglesia completa. Tenemos que ser agradecidos. ¿Qué pagaré a Jehová? Yo también, antes no podía entender esta palabra, Salmos, pero ahora quiero ser agradecido. Solamente quiero dar mi vida para el Señor. Me falta todavía mucho, pero con sus oraciones, oraciones de los hermanos, poco a poco voy a aprender, ¿no? Por eso, ¿qué pagaré? Ahora solamente quiero servir humildemente ante el Señor, nada más. Nosotros también, ahora aquí hay muchos hermanos, ¿no? En España en realidad se necesita muchos obreros fieles que trabajen por la iglesia, que prediquen. Si hay muchos predicadores, evangelistas, pastores, la iglesia va a crecer muy bien. Pero por lo que no hay, por eso estoy aquí, porque como no hay, tengo que yo también dar mi vida. Si no, alguien mejor estuviese aquí, ¿no? Pero nosotros sabemos que dentro de los hermanos hay hermanos fieles, quieren predicar bien. Por eso, primero tengo que examinar mi vida. Ya el Señor pagó mis pecados completamente. Ahora, ¿yo qué debo hacer por el Señor? Tengo que reflexionar. Especialmente servidores tienen que reflexionar su vida. Ahora se necesita más sobre la predicación. Ahora se ha abierto otro país, ¿no? Rumanía, Pastor Can está predicando muy bien. Oramos también para que la predicación de Rumanía se levante perfectamente. Pero allí solo no puede hacer la obra, sino con hermanos fieles. Tienen que levantarse obreros fieles. Luego de recibir la salvación,
¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Oremos por la predicación en Rumanía. Esta es la quinta evidencia, ¿no? Vamos a ver la sexta. La conciencia se aclara. Esto es sexta evidencia de la salvación. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Leamos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros, el mismo día que oímos y creímos en el Evangelio, hemos recibido el Espíritu, ¿no? Este Espíritu es ahora quien nos guía a toda verdad. Es decir, este cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Es templo de Dios. Por eso, la conciencia se aclara. Cuando éramos pecadores, ¿qué hacíamos? Pecar. Porque no teníamos la conciencia clara del Evangelio, de Cristo haber pagado todos los pecados. Pero ahora que ya yo recibí la salvación, tengo el Espíritu Santo en mí, Él me hace ver todo pecado, ¿no? Si voy a cometer el pecado, allí me habla, allí me advierte. Por eso, la conciencia se aclara, es la sexta evidencia de la salvación. Yo ya recibí la salvación, tengo que saber que el Espíritu Santo mora en mí. Si peco con mi cuerpo, esto es grave, pero también estamos pecando con pensamiento. Todo esto son pecados. Tenemos que limpiarnos con la palabra y oración que explica 1 Timoteo 4:5. Por la palabra y por la oración es santificado. Tenemos que nosotros tener esta santificación en nuestra vida cada día. Cada día tengo que orar a Dios para santificarme y también acercarme a su palabra, porque tengo el Espíritu Santo. Última parte dice, ¿no? Versículo 17. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto es santo. Por ejemplo, si yo estoy caminando a una parte a pecar, el Espíritu Santo lo puedo dejar en casa. Él va conmigo. Por eso, si yo voy a lugares donde no debo de ir, allí el Espíritu Santo también va. Y allí el Espíritu Santo gime, se entristece en ver nuestra vida, ¿no? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Recuerden que Dios nos está mirando perfectamente, cada una de nuestras vidas. Ninguno puede decir, Dios no me mira. A todos nos está mirando. Por eso, la conciencia se aclara. Versículos 19 y 20 también vamos a leer. Perdón, 1 Corintios 6, 19 y 20. Leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No tenemos que ignorar, ¿no? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora vive en nosotros. Y también hemos sido comprados por precio. Por precio, ¿qué significa? Precio de sangre, ¿no? Si ustedes compran algo, esto ya es suyo. Asimismo, el Señor ha comprado nuestras vidas con el precio de su propia sangre. No somos de nosotros mismos, sino del Señor. El Señor es el que gobierna mi vida. Solo tengo que ponerme a la voluntad de Él. Él hará conmigo, ¿no? Su voluntad. No es que yo quiero hacer mi voluntad aparte. Fuera de la iglesia quiero hacer como yo quiera. Esto está incorrecto.
Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, por eso tenemos que ser guiados por el propio Espíritu. ¿Dónde? En la iglesia. Fuera de la iglesia no puede hacer bien la vida cristiana. Dentro de la iglesia el Señor nos guiará, porque tenemos mismo Espíritu Santo. Segunda de Corintios buscamos. Capítulo 6, versículo 17. Leamos juntos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salid de en medio de ellos. Si ahora estamos caminando en pecado, tenemos que salir. No andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Y aún peor, sentarnos en la silla de escarnecedores. De todos estos pecados tenemos que salir. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. De todos estos pecados tenemos que alejarnos. ¿Por qué? El Espíritu es santo. Tal como el Señor nos ha dicho, yo soy santo. Nuestro cuerpo es santo. Alejarnos de toda inmundicia. Yo voy a leer 1 Tesalonicenses 5:22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Tenemos que abstenernos. Si yo voy a cometer un pecado, debo pensar, tengo Espíritu Santo. Es mejor cortar. Decir no en lo que es no. Por eso Salmos explica 3 veces no. Si me están influyendo un consejo malo, tengo que decir no. Vamos a tal sitio. Tengo que pensar, este sitio, ¿hay cosa buena o mala? Si es cosa mala, tengo que decir no. Allí no estoy andando el camino de los pecadores. Y la persona que se aparta dice que es bienaventurado. Bienaventurado es gran bendición, ¿no? Somos bienaventurados. Por eso tenemos que salir en medio de ello, apartarnos de todos los pecados, pecadores. Y la última evidencia de la salvación, la acción se cambia, nuestra conducta, ¿no? La acción se cambia. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, versículo 16. Leamos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La acción se cambia, nuestra conducta se cambia. Es la séptima evidencia de la salvación. ¿Qué indica? Hemos visto 6 evidencias, ¿no? Y esta séptima es el resultado de todas ellas. Es como el núcleo principal, nuestra acción. Esta acción tiene que cambiar. Es el resultado de todas las anteriores. Se cambia totalmente nuestra conducta. A veces teníamos malos hábitos. Esto es normal. Cuando recibimos la salvación, no cambia nuestra característica humana. Solamente nuestro espíritu es justo y también conocemos claramente que Jesucristo murió por nosotros. Pero estos malos hábitos, nuestra característica tiene que cambiar como un proceso, ¿no? Pero hay personas que rápidamente cambian y otras pasando 1 año, 2 años, 3 años, todavía sigue siendo como niños. No cambia, ¿no? ¿Por qué? El problema es que no participamos en la comunión. El justo por la fe vivirá. Pero para que venga la fe, ¿cómo debemos hacer? ¿Cómo viene la fe? La fe es por el oír, ¿correcto?
La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, haciendo la vida cristiana apartado de la comunión, ¿cómo puede oír? ¿Cómo puede crecer? Por eso lo primero es buscar la manera. Yo quiero crecer en la fe, quiero cambiar mi conducta, mi característica, pero ¿cómo? Primero tengo que entender que la fe viene por el oír. Primero, oír, ¿para qué? Para la salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:9 explica, ¿no? Esto es primero. Y luego también mi vida cristiana, el justo por la fe vivirá. Dentro de la comunión, escuchando la palabra, viene la fe que me hace vivir bien la vida cristiana. Apocalipsis buscamos, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Aquí el primero es singular, ¿no? Personalmente tenemos que leer. Pero para poder crecer perfectamente en la iglesia tenemos que escuchar, oír. También bienaventurado los que oyen. Los que oyen, plural, ¿no? Esto es dentro de la comunión. No podemos crecer individualmente. Si fuese así, no existiese la iglesia, ¿no? Todo mundo podría hacer la vida cristiana apartado. Pero Dios no opera así, sino dentro de la comunión podemos escuchar la palabra y allí podemos crecer. Allí, solamente creciendo puede cambiar nuestra acción, nuestra conducta. No hay otra manera. Aquí dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hemos leído, ¿no? Luego de cambiar nuestra conducta, nuestra familia que está cerca se sorprende, ¿no? Este hermano que andaba en el mundo pecando, ahora participa en la iglesia, tiene una buena vida, está siempre con los hermanos de la iglesia compartiendo la comunión. ¿Esto qué significa? Así alumbre vuestra vida a los hombres, como un buen testimonio de un buen hermano. Otra persona que nos mira puede decir, yo quiero ser igual que él. Y allí puede venir a la iglesia y recibir la salvación, ¿no? Pero si yo ando caminando todavía como los pecadores, ¿qué dirá la gente? Igual que los del mundo, ¿no? Por eso nuestra acción, nuestra conducta tiene que cambiar. Estas son evidencias que tenemos que mostrar en nuestra vida después de recibir la salvación. Especialmente, primero, conocer claramente sobre la salvación. ¿Salvación por fe o por obras? Por fe. ¿Por qué por fe? Porque por gracias soy salvo por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Por eso, primero, tengo que conocer perfectamente la salvación por la fe, no por las obras. Luego, entendiendo esto, puedo dar el fruto. Regresamos, texto principal. San Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20. Leamos juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Hemos explicado hoy, ¿no? ¿Cómo podemos saber una persona realmente es renacido verdadero o no? Por los frutos.
por las evidencias de la salvación. Pero un hermano que todavía caminando en pecado no tiene evidencia clara, no tiene buenos frutos. Y dice que, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto. ¿Qué significa? Los incrédulos, pecadores. Ellos todavía no pueden dar el buen fruto porque son árbol malo. Renacidos, ahora por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, somos árbol bueno. Árbol bueno, ¿qué tiene que dar? Frutos buenos. Hoy hemos meditado evidencias de la salvación. Primero, deseo de la palabra. Segundo, el concepto del valor hacia el mundo tiene que cambiar. Las cosas visibles son temporales, invisibles, eternas. Tercero, tiene compasión de las almas perdidas. Ahora tenemos que salvar a los que están caminando en el camino de muerte, librarlos. ¿Cómo? Trayéndolos a la iglesia para que escuchen sobre el evangelio verdadero. Tercera evidencia, compasión por las almas perdidas. Cuarta, siempre quiere reunirse con los hermanos salvos y desea la comunión. Y quinto, tiene un corazón agradecido. Sexto, la conciencia se aclara. Tenemos Espíritu Santo, ¿no? Tiene que tener una buena conciencia, no andar en pecado. Y séptima es el resultado de todas las anteriores, que es la conducta, la acción se cambia. Esta conducta tiene que cambiar. Si no cambia, tiene que examinar su fe. ¿Entienden? Hoy hasta aquí, hermanos, hemos meditado la palabra de Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias. El día de hoy hemos compartido la palabra de Dios con los hermanos de la iglesia de Collado Villalba. Guárdalos preciosamente, Señor. Añádeles tu sabiduría, tu ciencia y conocimiento, y que puedan dar buenos frutos, Señor, como tú nos has mandado. Te pedimos por el evangelista Q, que lo traigas con bien a la iglesia. Guárdalo donde quiera que esté, y a todos los misioneros, pastores y evangelistas que están en la gira de sermón. Cuida a las almas que no han podido venir a escuchar tu palabra precisamente del evangelio, especialmente nuestra familia que está cayendo al infierno. Ayúdanos a predicarle fuertemente para que puedan entender el regalo de la salvación. También los hermanos que están con problemas de salud, guárdalos, Señor, y permíteles que con sus vidas puedan trabajar precisamente para ti. Permíteles que vengan a glorificarte, los que no han podido venir el día de hoy, en la próxima reunión. Guarda esta comunión por medio de tu voluntad. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Muchas gracias. Hermanos, buscamos en nuestro himnario, por favor, la página 102. Página 102, Canción del Espíritu. Página 102, por favor. Y cantamos todos juntos, hermanos. Página 102. Deja que el Señor te
Hermanos, pues muchas gracias, evangelista César. Gracias por la palabra que hoy ha puesto en su corazón para el pueblo. Hermanos, pues eso, que estemos orando, por favor, por todos los predicadores que están en gira en toda España, ¿no? Que hoy están, cada uno se han movido a diferentes lugares. Tenemos noticias, les informamos que el miércoles estamos aquí a las 19 horas. El día sábado, jóvenes reunión, el coro tiene reunión a las 16, secundaria tiene su reunión y también el distrito 11 de Villalba tenemos reunión de distrito, ¿vale? En un principio en casa de la hermana Miriam, pero vamos a ver, por problemas de salud, vamos a ver si se efectúa allí, ¿vale? Ya le anunciaremos en el distrito. Y nada más, hermanos, ahora la limpieza le toca al distrito de Villalba. Perdón. De la pagar, perdón. No, ya estamos... Sí, el distrito de la pagar, la limpieza. Y hermanos, y nada más, y muchas gracias a todos. Y oramos por el evangelista para que el Señor le lleve con bien a su viaje mañana, ¿vale? Nada más, hermanos, nos vemos el día miércoles aquí. Gracias a todos.